O sea, las otras pruebas. Sí. No, todavía estoy corrigiendo y no doy abasto, pero bueno. Porque, por ejemplo, yo pensaba, profe, o sea, yo me decía a mí mismo, por ejemplo, que me haya ido mal en la prueba, ¿no? Usted nos manda a todo recuperatorio en general, pero si a mí me va, por ejemplo, mal en un punto, ¿cómo voy a saber yo los errores de la prueba para poder aplicarlos sobre el recuperatorio? Espere, por eso mismo hoy hacemos un repaso de esto y vamos a repasar sobre las mismas pruebas que les tomé. Entonces ahí mismo ustedes pueden ir viendo cómo les fue. ¿Ven? Sí, pero el recuperatorio ya lo hicimos, o sea... ¿El de cuadrática? No, el de las otras materias. Sí, el de los otros temas. Claro. Y bueno, ya está, ese ya pasó. Ahora tenemos que seguir sí, ahora sí. Con este otro de acá y vos viste que a medida que van pasando las cosas, recién ahí después se te va iluminando y vos decís, bueno, la verdad que tenemos que haber hecho primero acá después un repaso de lo anterior para hacer el recuperatorio, pero bueno, es así, sí, normal, que se te van ocurriendo las cosas. Igual, fíjate, profe, que usted está haciendo sus cosas. Todos somos humanos, necesitamos nuestro descanso. Les digo que yo ya realmente, más de lo que puedo hacer acá, yo ya no se puede. Y te digo, la pandemia es para todos, es para todos, y van pasando de todas cosas. No, claro, obviamente. Todo pasa. Entonces es como que es un lío esto. Es un lío, porque nadie puede decir, me dedico 100% a sentarme a hacer cosas de la escuela, porque no es verdad, no podés, es imposible. Profe, y si hacer no cosas de la escuela tampoco es que es como la escuela misma, no, profe. Tampoco, porque ustedes están del otro lado, pero imagínense lo que es estar con un trabajo de un alumno donde tenemos que estar, las fotos a veces no se ven, tengo que estar viendo a ver qué quiso poner, qué no quiso, que los números qué son, qué no son. Cuando ya el número ya no se ve más nada, de vuelta a pedir la foto de nuevo, que la hagan de nuevo, controlando el tema del horario, si lo entregó en tiempo, no lo entregó en tiempo. Bueno, vamos a hacer, me dicen por favor, sí. Si no, podemos hacer una cosa más simple. Es que no hay más fecha para postergar pruebas, No, profe, sino que nos corrija todo aprobado y estamos bien y que hable una semana libre. Vos viste que ¿cómo se llama? Que a lo mejor hay gente que lo hace, ¿no? Pero no es así. No es así. Es por el respeto de todo el mundo, ¿viste? Por el respeto del trabajo de uno mismo, por el respeto del trabajo de aquel que estuvo estudiando y que hizo. No es así. De que vamos a aprobar a todo el mundo y ya está. Porque tampoco es que te voy a hacer algo bueno para vos, te estoy haciendo un daño igual porque te estoy mintiendo. Miéntame, profe, yo soy de corazón frío, ¿no? No. Profe. Vamos, listo, menos charla. Con un Z, resuelme. El número dame las ecuaciones de tu prueba, la primera ecuación de cuadrática, porque no la tengo acá. Decime. Yo tenía... La tenés ahí la prueba, si no se da ahí, profe. No, yo no la tengo la prueba acá, no sé dónde la hay. Entonces, profe. Dale. Uno era canónica, profe, era menos 2, sí, pero... X más 3. Ahí está, elevado a la 2. Vale, X más 3. Elevado a la 2, menos 1. Bien, esta es una. Vamos a hacer esta primero. Esta función nosotros ya sabíamos que está expresada en forma canónica, ¿cierto? Todos sabemos que esto ya estaba en forma canónica. Tiene dos términos y uno de ellos está elevado al cuadrado. Y siempre que teníamos así dos términos y uno de ellos ya estaba elevado al cuadrado, ¿sí? Con un paréntesis al cuadrado, es canónico. Bien, de esta forma canónica, de esta ecuación en forma canónica, nosotros podíamos sacar información. Por ejemplo, podíamos sacar el eje de simetría. ¿Y cuánto es el eje de simetría acá? Menos 3. Es el 3 negativo. Menos 3, 1. Sí. Y uno positivo. Es el eje de simetría. Ah, no, y uno negativo. Bien. ¿Y el vértice? Es menos 3. Este va a ser un menos 3. Menos 1. Menos. Profe, yo iba a hacer una pregunta, me había olvidado justo. ¿Qué? Sí la tengo, profe, pero ya sé en que me equivoqué yo.
Pero era, ¿qué pasaba cuando las raíces eran negativas, cuando teníamos raíces negativas? Es como que ahí me cerré y me quedé. Si las raíces son negativas, cuando aplicas la fórmula, pero... para escribirlo de forma factorizada, te quedan todos con signos más los paréntesis. No, cuando tenemos las raíces negativas y hay que hacer el gráfico, ¿qué pasa con eso si no tenemos raíces? No. Si la raíz... estamos hablando de cosas diferentes. Si la raíz cuadrada de la ecuación da negativo, eso. Porque son dos cosas distintas. No, yo le digo cuando aplico Bhaskara. Claro, cuando por eso te aplico digo. Bhaskara para buscar las dos, y por ejemplo me da la raíz negativa de un número. O sea, de un número negativo. Así me parece. Qué sé yo, y vos te quedaba una cosa así. Claro. Eso, bien. Por eso te decía, esto es la raíz cuadrada de la ecuación. Que vos vas resolviendo la ecuación y te quedó la raíz cuadrada de un número. Sí. Cuando vos te queda la raíz cuadrada de un número negativo, esto quiere decir que no tiene raíces reales. ¿Sí? Las raíces... Sí, eso sí. Bien. Entonces acá no existen las raíces. Y que no existan las raíces significa que cuando vos hagas tu gráfico, la curva te va a quedar acá en el aire, ¿sí? O acá, sin tocar el eje de las X, o acá, en cualquier lugar te va a quedar tu curva. Sin tocar pero siempre respetando lo que sería el vértice, el punto de origen y eso. Todo, claro, todo. Siempre dibujando y graficando con el eje de simetría, el vértice y la ordenada. ¿Sí? Con razón, profe, está bien. Lo vas a marcar son raíces, porque no hay intersección de la función con el eje de las X. Eso claro. Significa que te queda la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Sí? Listo, profe. ¿Entiendes? O sea que no se grafica nada cuando te queda negativo, profe. Sí, se grafica. Se grafica, pero la curva no va a tocar al eje de las X. Este es el eje de las X. Vos cuando tenés acá tu eje Y y tu eje X, ¿sí? Este eje, la curva esta, la parábola, no corta el eje de las X. Cuando una función tiene raíces, vos acá tenés los ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje Y y el eje X. Si la función tiene raíces, significa que la curva esta cortó acá en dos puntitos. ¿Ves? Se cortan el eje de las X acá en este punto y este punto. Y esos puntos son las raíces. Si la función te da así, calculaste y te queda en Bhaskara la raíz cuadrada de un número negativo, quiere decir que cuando vos grafiques, ¿sí? Fíjate, acá tenés los ejes. Cuando vos grafiques, tu curva no puede tocar al eje de las X. Entonces, cuando vos graficás, por ejemplo, te queda así. O no, por ejemplo, qué sé yo, te queda así. ¿Ves? No toca ahí. O te puede quedar con la concavidad hacia abajo. Pero sin tocar el eje de las X, queda en el aire. La vas a graficar todo. ¿Con qué? Con el eje de simetría, el vértice, la ordenada y el punto simétrico de la ordenada. Listo. Raíces no, porque no tiene. Pero siempre te va a quedar así, una curva que no se intersecta con el eje de las X. Bueno. ¿De dónde se tomaría el punto para graficar? O sea, ¿qué usaría para graficar? Se utiliza el eje, tu eje de simetría, el vértice. Ahora lo vamos a hacer igual. Si yo les di una que tenía raíces reales y una que no tenía. A todo el mundo le di así, una que sí tiene raíces reales y una que no. Entonces, ahí agarré la prueba. Sacamos la ordenada al origen, que era reemplazar la X por el 0. ¿Sí? La ordenada siempre es reemplazar la variable por el 0. Entonces, cuando calculamos acá la ordenada al origen, esto me va a dar menos 18 menos 1 son menos 19. Bueno, la ordenada acá me queda f de 0 igual a menos 19. Sí. No, yo lo mismo. Bien. A la hora de sacar las raíces, nosotros para poder sacar las raíces de esta forma canónica, la teníamos que pasar a la forma colínica. ¿Sí? Entonces, acá le voy a copiar la ecuación. Quieren que la copie. Profe, yo en la forma polinómica tuve un problema cuando la estaba pasando. Ahora le voy a decir qué hice. Se me va a reír en la cara, yo lo sé, pero bueno. Bueno, acá nosotros separamos el término, ¿no? Esto lo separamos en término. Tengo que comenzar a desarrollar el cuadrado de este binomio. ¿Sí? Entonces, que esté al cuadrado significa que lo vamos a multiplicar
2 veces por sí mismo y vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y cuando teníamos que después desarrollar esto, esta multiplicación, acá, no me olvido de menos 1, no hay que olvidarse. Quiero que otra vez vuelvo a insistir con esto de separar en términos, y cuando tenemos que multiplicar, siempre comenzamos nosotros a multiplicar por los paréntesis, para llevar un orden, nada más, no es que es obligatorio, nada más que para tener un orden y que ustedes se organicen. Bueno, entonces distribuimos esto. Esta es la distributiva, yo creo que ya se la saben. 3 por 3, 6. X por X te queda X al cuadrado, X por 3 te va a dar 3X, 3 por X otra vez queda 3X. Profe, dice Valentina que usted la puede aceptar en la clase. 3 por 3, 6. Pero no aparece. No aparece para que la acepte en ningún lado. Si aparece yo lo acepto, pero no está. Tu internet está muy bajito, no tiene fuerza para ingresar acá. Bueno, acá de esto, adentro de este paréntesis tenemos que minimizar, ¿sí? Operando con los términos semejantes. ¿Quiénes son los términos semejantes? Los que tienen las mismas características. Este tiene X a la 1 y este término también tiene X a la 1. Entonces estos dos son los que resuelven. Profe, ¿sabe qué puse ahí yo en la prueba? Sí, decime que sumaste. No, profe, puse 9, lo multipliqué de vuelta. Me quedó mal igual. Acá entra Valentina, ¿verdad? Ahí entra Valentina. Bien, 3 más 3 me queda 6. Estos son 6x más 9. Y el menos 1. Y luego cuando ya llegamos a esta instancia, cuando yo ya minimicé todo ese paréntesis que tengo acá, que no puedo operar más nada, entonces ahí tenemos que comenzar a hacer la distributiva del 2 negativo, con cada uno de los términos que tengo acá dentro del paréntesis. Y todos multiplicados por 2 negativos. Entonces ahí va a quedar menos 2 x al cuadrado menos, y no hay que olvidarse de multiplicar los signos, porque un signo que no multipliquen y les cambia toda la función. Menos 12x, ¿sí? Y después me queda f, menos 18. Bajo el 1 y listo, ya está. ¿Quién tengo que operar acá? Los términos semejantes. ¿Semejantes quiénes son? Tengo acá dos términos independientes que me tiene que quedar uno solo, entonces pues bueno, Profe, ¿qué? por mi parte hasta acá mi prueba está yendo como usted lo está copiando ahí. No sé si... No, profe, yo lo que hice mal es que el menos 2 que está multiplicando lo tenía con positivo, entonces me quedó todo diferente dentro. Pero vos, O sea, me profe, quedó... sí. Valentina pregunta si la puede aceptar, que se le había cortado el internet. Ya la acepté, Valentina, ¿ya entró? Ah, listo. Sí, acá estoy. Hola. Ahí está, ¿ves? Sí, sí. No podía entrar y después entró. Gracias por aceptarme. Ay, ¿cómo no te voy a aceptar? Forma. Bien. Entonces, nosotros ya trazamos acá, encontramos, no trazamos nada, encontramos la forma polinómica, y fíjense que siempre este, que es el valor de C, me da la ordenada. Esta ordenada me tiene que coincidir con esta ordenada. Y me coincide. ¿Ven? La ordenada al origen acá cuando lo calculamos me dio 19 negativo, y acá en forma polinómica el valor de C también me da 19 negativo. Y además otra cosita. Este valor que tenemos acá, este numerito que multiplica al paréntesis que está elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Este me da el coeficiente principal de mi función cuadrática. Y este es el que me indica la concavidad. En este caso es negativo. Entonces cuando tengamos que hacer el gráfico, la curva va a tener las ramas hacia abajo. La concavidad es negativa, ¿no? Se queda así hacia abajo. Este A es el mismo A que tengo acá en la forma polinómica. Tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ven que coincide también? Si no es el mismo, está mal hecho. En algún lugar está mal hecho el cálculo. Y tienen que coincidir estos valores de A y tiene que coincidir la ordenada al origen. Vale.
Una vez entonces que ya tenemos esto expresado en forma polinómica, calculamos su raíz. Vamos acá a este ladito que hay espacio. Vamos a hacer las raíces. Las raíces decía que era menos, la fórmula de Bhaskara, ¿no? Menos el valor de B, que por más que sea pesado para ustedes, decía, ay, pero no le quiero poner paréntesis, le colocan, porque es colocar dos líneas, ¿sí? Menos B, más menos, y eso te puede marcar la diferencia. La raíz cuadrada de B al cuadrado, B al cuadrado menos 4 por A por C, que sería el menos 4 multiplicado por el valor de A, que esto es negativo, por eso le pongo entre paréntesis, por el valor de C, que es 19 negativo, ¿ven? Bueno, ahí hicimos Bhaskara, no hicimos nada raro, solamente fue un Bhaskara sobre 2 por A, que es 2 por esto. Profe, yo a eso lo había igualado a 0, a la ecuación normal de arriba. Sí, para calcular las raíces siempre a esto una ecuación la igualas a 0, no pasa nada. Profe, ¿le digo cuánto dio? Dale, ¿cuánto da? Me dio menos 8 sobre menos 4. ¿Vos sabés que me parece que esto no da? A ver. No tiene raíces, profe. A mí me da igual. No tiene raíces, profe. Me da... Vamos a hacer La raíz, le digo, que no da raíces, pero Dice que la raíz da menos 8. Sí, la raíz da menos 8 y abajo da menos 4. No es que no da raíces. Este 44, menos por menos más, menos, y por 2 por... El menos 12 elevado al cuadrado sería 144 positivo. Ahí está. Adentro de la raíz queda menos 8. Bien. Claro, así. Y abajo queda menos 4. Bien. Por eso le decía, profe. Ah, listo. Ahí está. Esto resuelto queda así, ¿no? Fíjense que aparece la raíz cuadrada de un número negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo, esto no tiene solución dentro de lo que es nuestro campo de números reales. Esperen que vete. Ahí se ingresó. Como esto no se puede calcular, entonces, ¿qué teníamos que escribir? Una D invertida. ¿Y una D invertida o...? Yo puse no tiene raíces reales, ¿no? No tiene raíces. Si no tiene raíces reales, quiere decir entonces que no puedo escribir la forma factorizada. Porque para la forma factorizada me pedían las raíces. Y yo no tengo raíces. ¿Sí? Y las raíces cambian de signo, pero ni siquiera tengo raíces. ¿Qué voy a poner? No puedo escribir las formas factorizadas, ¿sí? Ah, ¿no se utilizaban las del vértice? No, eso es para la canónica. Ah. Profe, ahora con todo lo que tenemos podemos verificar. Ahí está. Sí. Entonces acá ya está clarito, ¿no? Tengo la forma canónica, saco estos elementos, las paso a forma polinómica. ¿Para qué? Para que después calculemos la raíz. Si me queda la raíz cuadrada de un número negativo, en el cálculo de Bhaskara, quiere decir que no tiene raíces reales mi función. Y si no tiene raíces reales, entonces no puedo escribir la forma factorizada. ¿Sí? Mírenlo y me dicen si alguien tiene algo que preguntar. Profe, Sí. suponiendo que sí tenga raíces reales, ¿cómo se escribiría en la forma factorizada? Suponete que vos resolviste esto, ¿sí? Y te quedó en lugar de esto, es un ejemplo, ¿no? Te hubiese quedado 12 más menos 4. 12 más menos 4. En lugar de un raíz de 8 negativo hubiese sido un 4. Entonces, vos de acá sacás los dos resultados, ¿no? A ver, ya te digo con todo. 12 más 4, 16, dividido en menos 4, te queda menos 4. Esta sería una raíz, esta sería una raíz real. Y la otra, 12 más 4, menos 4, 8. 8 dividido 4, 2. Te queda menos 8. Acá tenés la otra raíz. Como sí tiene raíces reales, ¿sí? La inventada, entonces la puedo escribir en forma factorizada. Y la forma factorizada decía, escribir... No entendí, profe, la parte esa de que usted dijo inventada.
Esto porque, como acá nosotros nuestro ejercicio real dio que no tiene raíces reales. Acá una compañera de ustedes dice, ¿qué pasa, profe, si sí hubiese tenido raíces reales? Entonces, este es el ejemplo inventado. ¿Sí? Esto no pero en la prueba no tenemos que poner eso, sí. Si tiene raíces reales, sí. Pero digo, si no tiene, como pasó acá. Si no tiene, no. Si no tiene, ¿cómo le vas a inventar? No. Este es otro ejemplo. Ejemplo 2. Bueno. Sí, para que no lo mezclen con el anterior. Este es otro. Profe, la formulita... La formulita decía, escriba el coeficiente principal de tu función cuadrática. Bien, suponete que vos tenías tu coeficiente principal que sea el menos 2. Bien, y ahora viene, x menos la primera raíz. Menos 4. Acá tengo un menos 4. Más 4. Esto sería así, ¿no? No, menos 4. Primero hay que hacerlo así. Primero lo haces así, o si no directamente ya lo escribís. Ah, sí, claro. ¿Ves? X menos tu raíz. Pero tenés 2 paréntesis, profe. Bueno, para, vamos con calma, que mi alimento está medio perdido. Espérate. La fórmula dice que es X menos la raíz, ¿sí? Acá dentro de este paréntesis que puse acá, ahí va el valor de la raíz. Y después, lo que dicen los chicos, como me queda un paréntesis adentro de este paréntesis, a estos paréntesis los cambio y los transformo en corchetes. Vamos a hacer la gran transformada que hacen mucho, que ni siquiera borran. Ahí nomás. Estupendo. Muchas gracias, profe. Ahí está. Convertidos en corchetes. Y ahora lo mismo. Ahora casi tenía el micrófono escondido, amigo. X menos y colocamos la otra raíz, que es el 2 negativo. ¿Ves? Y cierro esto. Acá yo tengo mi otra raíz, que es esta, ¿ves? Esta es la X sub 2. Profe, se olvidó los corchetes. Y como son paréntesis de paréntesis, estos paréntesis no pueden estar, entonces los cambiamos por corchetes. Nada más que para que no me queden 2 paréntesis juntos, ¿ves? 2 paréntesis abiertos juntos en el mismo factor. Ahí está. Listo. Este número tiene 2 signos. Cada número tiene que tener un solo signo. Entonces, esto lo podemos todavía reducir más. Es decir, bueno, este menos 2 lo bajo igual. Este 4 va a quedar como X más 4. Lo encierro porque está multiplicado por un 2 negativo. Y lo encierro ahora ya con un paréntesis. Lo mismo este 2. Le define un signo. Profe, yo tengo una pregunta porque me cambiaba el resultado cuando lo hacía todo junto, separado ahí en Bhaskara. Yo ponía, por ejemplo, 12 más 4 dividido menos 4 me da un resultado. Si yo hacía parte... Mira, si vos ponés en tu calculadora, si en la calculadora vos ingresás 12 más 4 dividido menos 4, si vos ingresás así, literal, así, ¿qué hace ella? Ella hace esto, 12 más 4 dividido menos 4. Ella, en su interior, va a separar en términos y va a decir, bien, él quiere que haga 12 más el resultado de esta división, que me da 11. ¿Ves? Pero si vos lo hubieses escrito, primero haceme la parte de arriba, es decir, primero calculame 12 más 4 y después el resultado dividilo por menos 4. Eso es diferente. Porque ella va a decir, este chico quiere que yo haga esta cuenta primero, esto te da 16, y que después lo divida por menos 4. Bien, el resultado es 4 negativo. Claro, hay que ponerle bien los términos porque si no, no me... No, hay que hacerlo por separado, si no hago 12 más 4 y después le pongo... Hay que hacerlo por separado, lo que yo les decía, porque nunca les expliqué esta parte de acá porque se los dije charlando, ¿no? Yo pensé que esto lo habían entendido hablándolo. Pero yo les dije, primero hagan la parte de arriba, calculen esto. 12 más 4, porque tampoco es la cuenta, es fácil esto. Resuelven la suma. 12 más 4, 16. Y después lo dividen en menos 4. ¿Se acuerdan que yo les decía? Bueno, cuando nosotros hacemos esta cuenta así, cuando separamos con las 2 flechitas, escribimos uno con suma y uno con resta, ¿no? Esto es 4. Escribo uno con suma y uno con resta.
quedó 4. Bueno, yo les decía, primero hagan la cuenta del numerador. 12 más 4, 16. Pero primero se hace la cuenta de arriba. 12 más 4, 16. Y sigue esperando el menos 4 su momento para poder operar. Y ahora después sí lo resuelvo. Me queda 4 negativo. Esto es lo que yo siempre les planteé. Ustedes, cuando sacan las dos flechitas, ¿sí? Que sacan una y después sacan la otra, lo plantean y resuelven primero el numerador, primero esto, y después lo dividen. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, listo. ¿Aclarados toda esta parte? Sí. ¿Sí? Y entonces acá, cuando ya yo tengo mis raíces reales, listo. Cuando escribí esto, esta es la forma factorizada de mi función. Ahí ya quedó factorizada. ¿Sí? De mi función inventada. ¿Quedó claro así mi alumna que preguntó? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro problema este que estamos trabajando. Si esto ya no tiene raíces reales. Bien, ¿terminé de hacer cuentas? Sí. Lo escribí de todas las formas posibles. Estaba en canónica, la escribimos en polinómica. No se puede escribir en forma factorizada, entonces vamos a gráfica. Bien. Yo tengo acá, esperen que voy a hacer una captura de mi eje y me lo traigo para esto. ¿Sabe que, profe, yo en la prueba hice eso y me dio las no raíces reales, pero al principio me olvidé y lo pasé a factorizada, ¿es? Ajá. ¿Cuál quedaba? Factorizada, ¿no? Sí. Pero le puse que no tenía raíces reales. Le pusiste que no tenía raíces y le O sea, primero primero hice Bhaskara y la raíz me dio menos 8, entonces la anulé y dividí 12 y 4 y puse 3. Y lo pasé me dio 3 y 3 y lo pasé a factorizada y me di cuenta después y le puse no tiene raíces reales, pero ya lo había pasado y no lo borré. ¿Ves? Mal. No. Bueno. Pero el gráfico lo hice bien, o sea, no le puse raíces, lo que pasa es que me colgué y lo pasé igual. Lo escribiste mal, te encontraste, dijiste, no tiene raíces reales y lo escribiste lo mismo de forma factorizada, porque le sacaste el menos a la raíz. Claro, o sea, le puse unas raíces y después dije, no tiene raíces, pero no borré la forma factorizada, le puse nomás al otro que no tenía raíces. En general se equivocan en esa parte. Bueno. Tampoco es que está todo mal, no, por eso yo voy mirando qué es lo que sabe hacer, qué esto grafica y se confunde, me dice no tiene raíces y le puso raíces, o qué. Profe. O lo escribió nada más mal. Sí. Bueno, Profe. miren acá. Mi gráfico es cortito. Tiene desde el 6 positivo y tiene hasta el 5 negativo. Esto se supone que tendría que tener hasta el 19 negativo, ¿no? Claro. 19 negativo. A ver, ¿dónde llegó esta? Hasta el 5. Esperen que voy a buscarme otro eje cartesiano un poquitito más largo, pero no va a ser hasta el 18, sino que le voy a poner le voy a poner una escala de 2 en 2. Vale. Uy, ¿por qué no me quiere? Ahí. Bueno, esperen que le busco. Voy a tratar de llevarme una vez. ¿Está? ¿Ya? Vamos a cambiarle la escala, ¿no? Porque tengo que llegar hasta el 19. 19 negativo. Entonces vamos a cambiar la escalita acá. En vez de ser de 1 en 1, lo hacemos de 2 en 2. Y en 9 unidades ya tengo el 18. Y uno más ya está 19. Ya tengo 2, 4,
lo hice esto? Porque necesito marcarlo ordenado. ¿Sí? Este eje de las Y va a estar de 2 en 2 y el otro sí va a estar de 1 en 1. 1 en 2, 1 en 2, 4. Este es el eje de las Y y acá tengo el eje de las Y. Bien. ¿Alguien me quería decir algo? Diga. ¿Algo? ¿Nada? Trauquil creo que quería hablar, profe. A ver. ¿Qué querías decir? Lautaro. No, profe, que no había entendido cómo sacó B. ¿Cómo saqué qué cosa? Es que no me acuerdo cómo se llama. La B dice ahí, B corta. Ah, el vértice. El vértice, ¿dónde lo sacamos? Mira. Este vértice, cuando vos tenés la forma canónica de la función, este vértice sale de acá. El número que está dentro de este paréntesis cambiado de signo. Y acá dice 3 positivo, se escribe 3 negativo, cambiado de signo. Esa va a ser la primera coordenada de tu vértice. Que también es el valor del eje de simetría, ¿ves? Ese es tu número siempre cambiado de signo. Y la segunda coordenada sale de este término, que puede estar sumando o restando, pero este sí se escribe con el mismo signo. Este se escribe igual y este se escribe cambiado. ¿Viste? Con el signo Ok, profe, eso es lo que no entendí. ¿Viste? Y ahí te pongo una C de cambiado. Acá voy a poner, no va a entrar toda la palabra, pero este va cambiado. ¿Ahora sí? Bueno, mire, eje de simetría en x igual a menos 3. Entonces nosotros en x igual a menos 3 vamos a trazar una recta vertical, que ese va a ser nuestro eje de simetría. Trazo mi recta vertical en x igual a menos 3. Esta recta tiene que ser una recta auxiliar, entonces listo. Solamente la función de esta recta es para graficar. Nada más. Para eso me sirve. Hacemos punteado. Ya está. Este es mi eje de simetría en x igual a menos 3. Una vez que ya tengo mi eje de simetría, ¿qué más dice? Dice el vértice. El vértice es un punto que está ubicado sobre el eje de simetría. Dice que tiene coordenadas menos 3, menos 1. Dice donde se encuentre el menos 3 del eje de las x. ¿Sí? Acá yo tengo el menos 3. Este sería mi x del vértice, el menos 3. Con él, ¿cuál es el otro? Menos 1 en el eje de las y. ¿Sí? Si acá tengo el 2 negativo, por acá voy a tener el menos 1. Este sería mi y del vértice, ¿no? Mi y del vértice, que acá tengo el menos 1. Donde se encuentre el menos 3 con el menos 1, ahí se forma un punto. ¿Sí? Por acá más o menos. Y este punto es el vértice. Ya tengo el vértice. Y me quedó el punto ubicado sobre el eje de simetría. ¿Qué más? Dice, ordenada al origen es 19 negativo. Bueno, en el eje de las y, acá en el eje vertical, marco mi puntito que va a ser mi ordenada al origen, que es el 19 negativo. Ahí tengo mi puntito. Esta es mi ordenada al origen, ¿sí? Y le coloco f de 0 para que ustedes sepan que acá tengo mi ordenada al origen. Y cada vez que ustedes tienen la ordenada al origen, yo les decía, marquen el simétrico, el que se proyecta, el punto que está del otro lado a la misma distancia del eje. Del eje hacia la derecha tengo la ordenada, del eje hacia la izquierda yo puedo marcar el punto simétrico. Él está a 3 unidades del eje, entonces a la misma distancia, pero del otro lado, marco mi puntito simétrico. Entonces acá yo tengo este otro punto, que es un punto auxiliar, que me sirve para graficar nada más. ¿Sí? Y de ahí lo saqué, el que está a la misma distancia de la ordenada al origen. Entonces yo ya sé que mi curva va a pasar por este puntito y por la ordenada. Además de que tiene que pasar acá por el vértice, ¿no? Bueno, ¿qué más pasó? ¿Mi función tiene raíces? Ah, dice que no tiene raíces reales. Bueno, ¿y la concavidad cómo es? Hacia abajo. Dice que la curva me tiene que quedar así, con las ramas hacia abajo cuando la grafique. Entonces nosotros ya, como no tenemos nada más que marcar, comenzamos a graficar. No hay raíces, no puedo ubicar puntos acá en el eje de las X. Bueno, entonces directamente trazamos. Dice que este es el vértice, bueno, acá tengo la ordenada,
unimos el vértice con la ordenada, ¿sí? Uno esto, 2, 1, y la curva tiene que cruzar para el otro lado, ¿sí? Cruza para el otro lado, se va hacia abajo, y de este otro lado pasa lo mismo, porque no me puedo parar bien porque no hay raíces, entonces se tiene que ir hacia abajo y se tiene que ir hasta el otro puntito que es mi punto auxiliar, ahí, ¿ven? Y tiene que continuar su trabajo. Justo que lo repita. Ahí está, ahí me quedó. Sí, ¿Ves? claro. Cuando ustedes grafican, la función les tiene que quedar la curva con la concavidad hacia abajo, y además la curva esta no tiene que cortar En el aire. la X. En el aire queda, ¿ves? Que no corta el eje de la X porque no tiene raíces reales. Sí. ¿Ves? Entonces, ahí ya la tenés. ¿Qué más había que hacer con esta función? Había que analizarla completa. Vamos a hacer su análisis. Profe, yo ahí en el tema, ¿cómo es? En el análisis. Intervalo de creciente, eso y decreciente, ahí me compliqué. Vamos a mirar qué pasa. Acá había que analizar dominio, imagen, ¿sí? Imagen de la función, punto de positividad, ¿verdad? Profe, Sí. ahí yo eso es lo que no entiendo nada de cómo analizar el gráfico, porque yo busqué en YouTube y en la prueba usted había puesto algo de dominio, no, de mínimo y máximo, y en YouTube ninguno de los viejos puso eso. ¿Yo le puse en la prueba mínimo y máximo? Porque Facu López mandó la foto de su prueba para que todos comparemos si estaba bien, y él puso mínimo y máximo. La verdad que no me acuerdo. Mínimo, máximo. Bueno, le ponemos mínimo y máximo. Algunos le tomé, otros le tomé mínimo y máximo. No puse No sé qué es eso. No sé, profe, yo no lo puse, la verdad. No, si no lo pusimos. Mínimo, máximo y mínimo. Dije no lo voy a tomar porque voy a tomar lo mínimo indispensable, que es graficar una función. Yo lo agregué, pero no estaba la En el práctico, Yo lo puse porque lo ponía en todos los a la hora de analizarlo lo ponía siempre, entonces directamente lo puse. Ah, bien. No sé si habrá sido por inercia o no. Mal no cuenta, porque como yo no lo pedí, estaba. Ya sé lo que dice usted, lo que entra en mixto, en circuitos mixtos. No. Lo de máximo y mínimo era cuál es el punto máximo, cuál es el valor máximo y el valor mínimo. ¿En qué valor de X yo tengo el valor máximo? Y se acuerdan que yo le decía, ¿dónde está el valor máximo? Bien, valor máximo de la función. ¿Y dónde está ubicado el valor mínimo de la función? Esto yo se lo pedí en el vértice, ¿no? Siempre se hace en todo YouTube, profe, ningún viejo ponía eso y yo decía, pero ¿qué están haciendo? Señor, Bueno, listo, ya está. Hasta de jugar. Acá tenemos el dominio. El dominio de la función dijimos que son todos los valores de X que ocupa la curva mirando el eje de las X. Dice, esta curva está dibujada en todos los valores de X negativos, pero también ocupa valores de los X positivos, porque ven que acá tiene un pedacito de curva y esta sigue hacia abajo, entonces se va a ir abriendo. Quiere decir que acá el dominio es todo el conjunto de números reales. Es como mirar el ancho de la curva. ¿Cómo es de ancha esta? Esta se va abriendo para el costado, se va abriendo para el otro costado, entonces ocupa todo este espacio. ¿Ven? Es el dominio. Ahora, la imagen. La imagen es como la altura. ¿Cómo es de alta? Y siempre esta altura se va a mirar de abajo hacia arriba. Entonces van a decir, mi altura es este pedacito de acá nomás, que comienza en menos infinito, ¿sí? Mi función va a tener de imagen desde menos infinito en el eje de las Y, porque desde acá va a empezar, ¿hasta dónde llega? Hasta el 3. Hasta el 1 negativo. Hasta ahí llega. Porque vos lo que mirás son los Y. En la imagen tenés que mirar los valores de Y. Claro. Es el único donde vos mirás los Y. Bien. Llega entonces desde menos infinito hasta el 1 negativo. Bien. Y en el 1 negativo justo tengo un punto que coincide con el 1 negativo. Entonces ahí le coloco un corchete. Profe, solo cuando coincide un punto se le pone corchete. ¿Qué le va a pasar con la cuadrática? Es la única función que en la imagen se coloca un corchete. ¿Sí?
Siempre en el vértice va el valor en este caso, el i del vértice, ¿sí? Siempre acá va el valor del i del vértice. ¿No va? Profe, yo le puse paréntesis, ¿está mal? No, bueno, si le colocaron un paréntesis, estaría mal, pero tampoco tan mal, ¿sí? Si le pongo un paréntesis, yo después les agrego un corchete y ya saben. Sepan ustedes que esto va un corchete, ¿por qué? Porque si yo me fijo qué pasa en el 1 negativo, justo tengo la imagen. Acá tengo un punto. Profe, y si para sacar la imagen en un mismo gráfico, pero con la concavidad al revés, ¿cómo sería ahí en lo que sería imagen? Suponete que vos tenés tu función así, ¿no? Vos tenés acá tu función también, una función que Positivo, no tenga ¿no, raíz profe? real. Claro. ¿Viste? Mirá. Profe, ¿siempre dominio es reales? Siempre. Si yo tengo esta función, esta es mi función g de x, ¿sí? Es una función inventada. Sí. Acá mi función inventada, ¿cuál va a ser la imagen? La imagen, fíjate que es como la altura, entonces voy a decir, acá en la parte, toda esta parte no está, acá está. Comenzó a partir del 2. Entonces su imagen, la 2, imagen de la función punto y inventada, coma, más infinito. Positivo. comienza en el 2, que es este valor, ¿no? El i del vértice, Sí. lleva ahí mi corchete, y se va para dónde, para arriba. Entonces se va para arriba en los i positivos, entonces se va a ir hasta el más infinito. ¿Y por qué en el infinito lleva paréntesis? Porque el infinito no está definido. ¿Ven? No puedo decir, hasta acá, hasta este infinito. No, el infinito continúa. ¿Entienden? Comienza en el 2, porque siempre yo lo que miro es el eje de las i. ¿Dónde comienza? Sí, okay. En este 2, ¿no? En este 2. Este 2 que está acá, este es el i del vértice, este es el 2 que yo pongo acá. Este 2 del i del vértice. Bueno, a ver, hacemos otra, porque justo no me di cuenta que estaba el 2 desde acá. Esperen. Hacemos otra inventada. Acá tengo otra inventada. Así que le puse ahí en el 4. ¿no? Esta inventada. La inventada se llama, qué sé yo, m de x. ¿Cuál va a ser la imagen de esta función m de x? Esta, su imagen, ¿quién va a ser? Del menos 4, no, o sea, del 4 al más infinito. Va a ser del 4 al más infinito, exactamente, porque su imagen, este punto, el i del vértice de este punto es el 4. Entonces acá la imagen va a empezar desde el 4 hasta más infinito, porque siempre se coloca el valor del i del vértice. ¿Ven? Su i del vértice es 4. Su x del vértice es 5 negativo. Y acá yo tengo que poner el valor del i del vértice. Claro. Profe, ¿a qué hora era hoy que había que conectarse para el recuperatorio? 4:30 creo que había dicho. 9:30 de la noche. ¿Nos conectamos todos de nuevo? Hay chicos que tienen prueba a las 8 que terminan tipo 9:30, 10 de la noche, pero... Profe, ¿vamos a ir todos de nuevo al recuperatorio? Sí, se conectan todos ahí, por las dudas, porque no tengo más fechas después para tomar. No. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Sí? ¿Con el tema de imagen? Bueno, sigamos. Pero sigue ahí con lo de crecimiento y eso, por favor. Sí, vamos a seguir avanzando. Volvemos a nuestra función, esta que tengo acá, ¿no? f de x. Dice, dominio ya está, la imagen también. Vamos al conjunto de positividad. Cuando ustedes tienen que determinar acá el conjunto de positividad, lo que había que hacer era mirar, ¿sí? Este eje de las x es el que determina si la función, dónde queda positiva y dónde queda negativa. Todo lo que quede dibujado en la parte de abajo del eje de las x es lo negativo. Esta función está toda dibujada en la parte de abajo. ¿Ven? Toda, completa. Entonces no hay parte positiva, porque sobre el eje de las x no quedó nada dibujado. ¿Sí? Entonces, conjunto de positividad no tengo, entonces le coloco conjunto vacío. No escribo la palabra no tengo, sino que pone conjunto vacío. Y en el conjunto de negatividad, ¿qué pongo? Es toda negativa y ni siquiera está cortada por raíz ni nada, es completa. Entonces directamente escribo que ella es negativa desde menos infinito a más infinito o directamente en el conjunto de números reales. Es toda negativa. ¿Sí? Lo escribo así o lo escribo así.
que para todos los X, la función me queda dibujada en la parte de abajo. Es negativa. Bien. Ahora, viene el tema del crecimiento y decrecimiento. En este crecimiento y decrecimiento, nosotros teníamos que ver dónde mi función crece, ¿sí? Y dónde decrece. Y eso se acuerda que nosotros lo hacíamos fácilmente y de forma práctica nada más con alguien que iba caminando arriba de la curva. Este iba caminando arriba de la curva. Cada vez que el tipito va caminando y sube, mi función es creciente. Acá va creciendo y después cuando llega acá a la cima, comienza a bajar. ¿Sí? O si no, otra forma es tomar, por ejemplo, no lo hago con el hombrecito, que a lo mejor dice uno, no, a mí no me gusta hacerlo con el hombrecito, cuando no lo hagamos con el hombrecito. Otra forma para ver cuando la función es creciente y decreciente es comparar dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, ¿qué pasa en el 5 negativo? Cuando yo tomo el valor del 5 negativo, me fijo qué valor de imagen le da. El 5 negativo, su imagen es este valor, más o menos el 11, ¿no? Pongámoslo, es el 11. Para el 5 negativo, su imagen es el 11, porque toca la función acá y lo proyecta acá en el 11 negativo. Y para el 4, su imagen va a ser más acá arriba. ¿Ven? Cuando yo tengo esa diferencia de imágenes, y la imagen de este número, la imagen de este, es más grande que la imagen de esta otra, mi función es creciente. Claro, pero ahí entran en juego otras cosas, ¿no? Que tenemos que ir comparando números y acordarse de que cuando yo comparo números negativos, el que está más cerca del cero es el más grande. Es otra historia. Me parece que por ahí esa parte confunde un poquito. Entonces por ahí yo siempre digo, no, esta parte confunde porque no sé si tienen clarito de cuándo un número es más grande que otro. Entonces directamente mi hombrecito es más efectivo. ¿Sí? Mi hombrecito yo creo que es más efectivo porque lo único que tienen que hacer ustedes es mirar dónde sube y dónde baja. Bien, este tipito sube. ¿Desde qué valor de X comenzó a subir? Si sube significa que es creciente. Desde menos infinito, pero ojo que acá hay que tener cuidado desde qué menos infinito. ¿Menos infinito por qué? ¿Porque viene de acá abajo? Porque ustedes me van a decir, desde acá viene, desde acá abajito, de la flechita esta. Ojo, este infinito que yo anoto, y lo voy a anotar acá con dos colores diferentes, acá yo tengo el menos infinito negro. Y este punto, porque pongámosle que este sea un punto acá, ¿no? Desde esta flechita tiene de coordenadas este menos infinito negro, que es el menos infinito de los y negativos, y acá en el eje de las X, este punto, el punto gordo este que tengo acá, tiene de coordenada también menos infinito, pero tiene el menos infinito celeste, que es el menos infinito de las X negativas. Entonces yo pregunto, este menos infinito que yo pongo acá, que digo, bueno, mi función es creciente a partir de menos infinito, ¿cuál? ¿El celeste o el negro? El celeste. Es el celeste. Porque yo tengo que ver desde qué valor de X es creciente. Va a ser desde menos te va a poner el celeste en el... ¿Entienden? Va a ser desde menos infinito y desde este menos infinito. Porque yo me paro acá, marco un punto y digo, a ver, ¿qué valor de X tiene este punto? Menos infinito. Bien. Pero siempre va a salir de ese menos infinito. Ahí lo que me diría sería sobre las X, sobre el eje de las X. Siempre, siempre. El único donde vos mirás en el eje de las Y es en la imagen. Acá solamente se mira en el eje de las Y. Lo demás son todos X. Lo demás es todo mirar en el eje de las X, nada más. ¿Y será lo mismo, pues? Si ponemos el menos infinito, ¿ya sabe usted qué es ese? No, yo ya lo sé. Yo no sé si vos lo sabés. Yo sí. Porque ese es el problema ahora. Espera, porque ahora el problema aparece después. Espera. El problema aparece ahora, después. Acá no hay problema, porque acá nos podemos engañar los dos si querés. Pero en el otro después ya no. Ahí ya enseguida salta la verdad si sabés o no. Acá es creciente desde menos infinito. ¿Hasta qué valor de X? Es creciente. Hasta el 3 negativo. Bien. Hasta ahí es creciente. Bárbaro. Desde el 3 el tipito comienza a bajar. Comienza a ser decreciente. ¿Dónde? Comienza acá. Comienza a ser decreciente. Desde el 3 negativo, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. ¿Entienden? Es hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno diga, no, paren un poco. Ella es decreciente hasta menos infinito. ¿Ven que la flecha se va para abajo?
Claro. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en claro. Como esta flecha se va para abajo, pero fíjense que esta flecha se va para abajo y se va abriendo, ¿no? Quiere decir que el último punto que yo voy a tener cuando mi flechita se va para abajo, pongámosle, va a quedar un punto por acá, pero bien abajo, ¿no? Un punto por acá. ¿Por qué yo después el punto este me voy a fijar hasta qué valor de x tiene este punto. Y este punto va a tener de valor de x el más infinito. Por eso que esto va a ser decreciente desde menos 3 hasta más infinito, porque mi curva después se va a ir abriendo y va a pasar por este punto que tiene coordenada en x más infinito. ¿Ven? Bueno, ahora viene el valor máximo y el valor mínimo, el famoso valor máximo y mínimo. Acá nosotros teníamos que ver nada más cómo es la forma de la función, pensándola como que es una montaña o es un valle. Sabiendo, ¿no? Esto es montaña, y si yo tengo dos montañas seguidas, estas son las montañas porque son los picos más altos, y esto que está acá es el valle, ¿cierto? Todos ustedes saben que entre dos montañas el espacio estos es un valle. Geografía, chicos, esto es bien elemental, ¿no? Acá yo tengo mi valle, este es el valle, y acá tengo la cima de la montaña, y le hacemos nieve. Sí, acá tengo la cima. Esta es la cima y el otro es un valle. Bien. En la cima yo tengo el punto máximo, porque es el punto más alto de mi montaña, y en el valle yo tengo el punto mínimo, porque es el punto más bajo de mi montaña. Acá yo tengo el mínimo, le colocamos una M minúscula de imprenta, y acá tengo el máximo, le coloco una M mayúscula de imprenta. ¿Sí? Para que yo diga, acá está el más grande y acá está el más chico. Bien. Mi curva, ¿qué forma tiene? ¿Montaña o valle? Montaña. Montaña, recontra montaña, ¿ven? Entonces, si tiene forma de montaña, tiene un máximo. ¿Dónde está su máximo? Dice que está en la parte de arriba, en la cima. Acá tengo el máximo. ¿En qué valor de x? ¿Menos 1? No, su valor menos de 3, x. menos 3. ¿Qué valor de x tiene? En menos 3. ¿Listo? Y el máximo en x igual a menos 3. En x igual a menos 3, ahí está el valor máximo. ¿Cuánto es? No me importa. A mí no me importa. Yo solamente lo único que digo, acá está el valor máximo. Está ubicado en x igual a menos 3. ¿Ven? Entonces el valor mínimo no tiene. No tiene. No existe el valor mínimo, porque ella solamente tiene su valor máximo. Y siempre va a ser el máximo absoluto. El más grande de todo, bien. Entonces el valor mínimo no tiene. Y no ¿Qué tiene. se le hace una pelotita con tachada? No. No, le ponemos no existe. Porque es Profe, un solo valor. No van a haber muchos valores máximos, uno solo. ¿Qué? Y si fuera positiva tipo hacia arriba, ¿no tendría entonces valor máximo? Acá no, y no. Suponete la inventada esta que teníamos acá. Acá, la g de x. Para esta función g de x. ¿Qué tiene? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Este es un valle. Entonces esta tiene mínimo. ¿Cuál va a ser su valor mínimo? ¿En qué x tiene su valor mínimo? El 2. Listo. En x igual a 2. En x igual a 2, ahí se encuentra su valor mínimo. ¿Ves? Esta otra, la otra inventada, m de x, ¿cuál es? ¿Qué tiene? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Mínimo también tiene. Entonces, su valor mínimo va a estar en qué valor de x? Menos 5. En x igual a menos 5. Entonces ustedes colocan en x igual a menos 5, ahí tengo el valor mínimo. Ahora todo tiene sentido. ¿Ves? ¿Es así? Sí, es profe, así, ¿eh? Bueno, y ya está. Ahí quedó todo analizadita. Sí. Brian pregunta cómo sería el gráfico si la función tuviera raíces. Si la función tuviera raíces, la curva corta al eje de las x. Que hubiese quedado así, mira. Esta, por ejemplo, esta función tiene raíces. ¿Por qué? Porque tiene una raíz acá, se corta en el eje de las x acá en este punto, ¿ves? Cada vez que una función se intersecta, se corta con el eje de las x, se producen acá raíces. Acá se generan raíces. Entonces vos acá tendrías una raíz, el x sub 1, por ejemplo, y acá tenés la otra raíz, que es el x sub 2. Por acá te habría quedado tu eje de simetría, porque tiene que estar a la misma distancia, el vértice. ¿Ves? Y si corta el eje y después, y esto continúa, entonces vos, esto continúa por acá, acá tenés tu ordenada. Porque todos los elementos tienen que estar, en una parábola todos tienen que estar, nada puede desaparecer, solamente las raíces que no tengan.
Es lo único que no puede llegar a tener, que vos digas, ah, pero puede ser que no tenga ordenada. No, todas tienen ordenada, eje de simetría, vértice. Lo único que puede ser que no tengan son raíces. ¿Por qué? Porque si quedan así en el aire, no corta el eje de las X, entonces no tiene raíces reales. Pero si sí tiene raíces reales, la curva tiene que cortar el eje de las X. De esta forma, o si no de esta forma, pero corta, ¿ves? O si no, también puede ser que corte en un solo punto. Que resulta que tiene una sola raíz real y toca acá. La tocó ahí. En este puntito, ¿no? En el -2. Tiene una sola raíz real y la tocó justo ahí. O tiene una sola raíz real y toca en un punto, o tiene dos raíces reales y tocan 2 puntos. Se corta haciendo puntos. ¿Ves? Suponete esta. Esta función que yo voy a dibujar acá. ¿Cuántas raíces tiene? Esta. La inventada. Le vamos a poner de nombre W. Mi función W de X. ¿Cuántas raíces tiene? Una. Tiene una sola, porque corta el eje de las X en un punto. ¿Ven? Y esta otra, la H de X, ¿cuántas raíces reales tiene? Esta otra inventada que tenemos acá. Esta. ¿Cuántas raíces tiene? 2. ¿Ninguna tiene esta? Profe, pero yo la prueba no había terminado porque pensé que había que sacar algo de... No, profe, porque... y eso. Pará. Hablaron 2 a la vez. Yo, tipo... Bueno, Esta tiene 2 raíces reales, ¿no? Porque corta el eje de las X en 2 puntos. Esta corta en 2, esta corta en uno solo, esta no tiene directamente. Bueno, ahora vamos a las preguntas que tenían. 2 personas hablaron al mismo tiempo. Díganme, una que hable. Pachi. Bueno, ¿hay que sacar XB y B y eso o no? Porque yo no terminé la prueba porque pensé que había que sacar eso y no me acordaba cómo se hacía. Bueno, pero si acá están. Si está en forma canónica, lo sacás directamente de la ecuación. Y si vos la tenés a la ecuación en forma polinómica, para las formas polinómicas tenías 2 formas de hacerlo. Una forma directamente era con la formulita, que le dice el eje de simetría primero, ¿no? Porque primero tenés que sacar el eje de simetría. Utilizando esta fórmula, menos b sobre 2 por a, ¿sí? Esta era una manera para sacar el eje de simetría, o si no, la otra forma de sacar tu eje de simetría era calcular el promedio de las 2 raíces. Es decir, sacabas una raíz con Bhaskara, ¿no? A esto le aplicabas Bhaskara, sacabas las raíces, y si tiene raíces reales vos podías aplicar esta formulita, es decir, bueno, sumo las 2 raíces y las divido por 2. Cuando vos sumás las 2 raíces y las dividís por 2, lo que te da es el valor del eje de simetría. El problema de esto, ¿sabes cuál es? Es que, por ejemplo, si yo te doy esta función así como está acá, así, esta, tal cual, y te digo, a ver, graficame esta función, te voy a decir, le voy a hacer Bhaskara, y entonces saco las raíces y también saco el eje de simetría. No tiene raíces reales. Quiere decir que esta fórmula no te sirve. Esta fórmula no la podés aplicar acá, en esta función, en esta. ¿Por qué? Porque no tiene raíces reales. Sí o sí necesitas esta otra. Sí o sí tenés que usar esta. Pero cuando tengo canónica, después de esa fórmula no la tengo que pasar para utilizar para graficar. O eso ya no... Cuando está en canónica, la tenés que pasar a la forma polinómica para sacar las raíces. Y después, cuando ya tenés tus raíces, la escribís en forma factorizada. Porque yo siempre te voy a pedir las 3 formas posibles. O sea que siempre lo de canónica, de sacarla sacar la XB y eso de forma canónica no me sirve porque de forma canónica la tengo que pasar polinómica. O sea que siempre tengo que aplicar si esa fórmula x igual a menos b sobre 2 por a o x 1 más esta es efectiva, esta siempre, esta fórmula de x igual a menos b sobre 2 por a siempre te va a servir, siempre. Profe, Carlito pregunta, ¿y cuando está factorizada cómo lo paso? Bien, yo después les diga otro, esto fue un ejercicio de la prueba, vamos a hacer otro. A ver, dígame alguien la ecuación de la otra función, son las 10 ya. Ahí le digo, profe. G de X. ¿Cómo era? G de X. Hacemos rapidito esta, miren que 3 minutos tenemos igual que entrar a otro curso. Sí. A 1/3 por X menos 1 por X más 2. Eso está en paréntesis. En forma factorizada. Sí, en forma factorizada. Esta función está en forma factorizada, ¿sí? Como dijo Tiago, ella está en forma factorizada. Que esté en forma factorizada que me dice que tengo como información las raíces, ¿cierto? Raíces. ¿Quiénes son las raíces? Los valores que tengo dentro de los paréntesis cambiados de signo.
Bien, ¿qué valores tengo? ¿Qué números tengo? Tenemos +1 y -2. Bien, el 1 positivo y el -2. Esos son mis raíces. Siempre son los valores que tengo acá adentro cambiados de signo. Listo. Si tengo las raíces, ya puedo sacar mi eje de simetría. Porque el eje de simetría decía, sumar las dos raíces. +1 menos 2 dividido 2. Tal vez el eje de simetría es -1 medio, que es igual a 0,5. Claro. Menos 0,5. Este -1 medio va a ser mi valor del eje de simetría. Ahí ya tenemos el vértice entero, profe. Y el vértice... No, falta la I. Falta la I. El vértice dice que la primera coordenada coincide con el eje de simetría, es decir, el -1 medio. Y la segunda coordenada, ¿de dónde la saco? Reemplazando X. Claro, hay que reemplazar este valor de X en las X de mi ecuación original, en esta. Entonces vos reemplazás. Teniendo este valor, entonces lo reemplazo. Voy a poner que la función reemplazada en el 1 medio negativo me da como resultado esto. Me va a dar 1/3 por el 1 medio negativo menos 1. ¿Ven? Escribo todo en mi ecuación de mi función con la X reemplazada en el 1 medio negativo. Siempre son cambiadas de signo, ¿no, profe? Las raíces. Sí. Las raíces siempre cuando vos las tenés que sacar de la ecuación son cambiadas de signo. Sí, cambiadas de signo, listo. Siempre cambiaditas de signo. Bien, entonces, acá lo planteé, dije, voy a reemplazar el -1 medio. Lo reemplazo y el resultado que me da, este resultado es la segunda coordenada del vértice. ¿Sí? Nos da -3/4, profe, que sería igual a -0,75. Listo, pongámosle ahí 3/4 negativo. Bien, esto es la segunda coordenada del vértice. Profe, ¿cómo se resuelve eso? Porque yo ahí me re pierdo. ¿Qué cosa queremos resolver? ¿Cómo resolver esto? Resolver los paréntesis primero. Pero ¿y si esto lo colocás todo en la calculadora? ¿O primero resolvés cada paréntesis? Ah, si no puedo tenés que hacer vos la cuenta, tenés que hacerlo con la calculadora. Bueno, profe, no sé nada que... Ay, chicos, es que si yo no les dejara usar calculadora, yo los entiendo. Pero todos no, usan profe, ¿sabe calculadora. qué pasa? Pasa que yo me re pierdo, o sea, me pongo re nervioso en la prueba porque siento que usted siempre está viendo quién está así y yo me pongo nervioso, entonces cuando estoy haciendo eso me re pierdo, como ayer, yo me rendí. Igual estuvo re nervioso, profe, pero bueno, no pasa nada, yo siempre estuve... Listo, vamos. Allá, y ahora tengo que sacar la ordenada. Y la ordenada era reemplazar, así como reemplacé el 1 medio negativo en todas las X, también reemplazo el 0 en todas las X. ¿Sí? Y el valor que me va a dar es la ordenada al origen. Listo, y ya tienen todo, con eso solamente van a graficar. ¿Le digo la ordenada, profe? ¿Ordenada cuánto te dio? Me dio -2/3, igual a -0. Está bien, porque así no dice. Y eso es cuando está en forma factorizada, ¿no? Bien, acá está en forma factorizada. ¿Cómo la paso a las otras formas? Dice, para la forma canónica vamos a pasarla, Primero dice escriba el coeficiente principal. ¿Qué hizo primero, profe, antes de pasarla de forma canónica? Coeficiente principal. ¿Para qué hizo eso cálculo? Y porque esto vos necesitas saber cuáles las coordenadas del vértice. Esto que está acá me sirve para sacar el I del vértice. Ah, con eso sacó el I del vértice. Sí. Ah, listo. Con estos de acá, estas que son mis dos raíces, saqué el eje de simetría. ¿Ves? Acá yo tengo mis dos raíces sumadas. Estas dos raíces, cuando yo las sumo, las divido por 2, lo que me da como resultado es el X del vértice, que es lo mismo que el eje de simetría. Bueno. ¿Ves? Acá tengo el eje, que es el mismo valor del X del vértice. Y cuando reemplazo el X del vértice acá en la función, lo que me da es el Y del vértice, la segunda coordenada. Bien, ahora, teniendo estos parámetros, teniendo todos estos valores, yo ya puedo escribirla en forma canónica, porque tengo factorizada, la tengo que escribir en canónica y en polinómica. Bien, canónica, dice, coloque el valor de A. El A... Creo que en polinómica se puede. Y sí, porque van a ser distributivas de estos dos, nada más van a desarrollar esto y le queda polinómica. Era, profe, el valor de A por X menos X. Tu raíz. La raíz. Queda X más 1. Entre paréntesis menos. 1. ¿Viste? Porque sería X menos más 1. Claro. Por, y ahora viene la otra. X menos menos 2. X menos menos 2 es lo mismo que decir X más 2. Ya está. Esto es esto, ¿no?
X menos tu primera raíz. Este es este. Profe, eso estamos pasando a forma canónica, ¿o no? La forma, no, tenés razón. La forma canónica, me confundí porque... Me parecía, profe, porque puso las raíces y ahí van las cosas del No va al vértice, claro, yo le puse Vamos a pasar con los otros que estaban con sus raíces. Acá tengo, vamos a pasarlo a la forma canónica. Dijimos que este es nuestro valor de A, para la canónica. Bien, ahora viene la fórmula, dice X menos, y acá viene el X del vértice. Cambiado de signo. Cambiado de signo. Entonces, porque la fórmula dice X menos tu X del vértice, el X del vértice es menos, entonces directamente queda más. Para que le vamos a decir que no, sí. Elevado al 2. Y ahora más el I del vértice. El I del vértice. Como el I del vértice es negativo, más menos 3/4 directamente quedaría menos 3/4. Y listo. Listo, esta es la canónica. Y ya no se resuelve esa, ¿no? No, ya está, porque ya la escribiste de otra forma. Listo. Y ahora si yo la quiero, ahora la tengo que pasar a polinómica. ¿Le digo la polinómica, profe, cómo quedó? Solamente se hace con distributiva la polinómica acá. ¿Cómo queda la polinómica? Me queda 1/3 de x al cuadrado menos 1/3 de x menos 2/3, que es la ordenada al origen justo. Me quedó igual. ¿Menos? ¿Cuánto dijiste? Yo no le hice. 1/3 de x sí. Menos 2/3, que directamente la ordenada al origen. Pará, 1/3 de x, ¿qué más después seguía? ¿El segundo término cuál es? El segundo término es menos 1/3 de x también. Este es 1/3 también. Dale. Y después queda la ordenada al origen, que es menos 2/3. Y la ordenada al origen que te da menos 2/3. A mí me dio más 1/3. O sea, más 1/3 de x. Acá la tengo en polinómica. Acá está en canónica y acá está en factorizada. Profe, Sí. ¿Qué? a mí el menos 1/3 me dio positivo. A mí igual. Eso iba a decir. A ver. No me dio Hacemos la distributiva. Vale, que hacemos la distributiva rapidita acá. Es que me tengo que ir porque tengo otro curso esperando. Cuando yo la hago distributiva, esperen. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar x cuadrado más 2x menos x menos 2. Y cuando esto es lo del paréntesis, ¿no? Y cuando después aplico distributiva con el 1/3, te va a quedar 1/3 de x cuadrado, está bien. 2 menos 1 es 1, 1 por 1/3 te queda 1/3. Esto da positivo, tengo razón. Yo lo noté mal, profe, disculpe. Y menos por más menos y este negativo. Ahí está, esta es la polinómica. Listo. Bueno, y después quedaría graficar y analizar todo lo que sea. Bueno, entonces nos conectamos todos hoy 4:30. Hoy 4:30. Bueno, profe, que tenga buenas tardes. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, profe. Nos vemos, chao.